Buenas. Hola, bienvenido. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Hola, ¿está bien? Bien. Bien. ¿Cómo te va? Bien. Hola. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Nada, ¿amaneciste bien? Bueno, Luciano, la intención nuestra, vamos a decir, este proyecto, un poco te lo había escrito, pero para contártelo, es hacer una reconstrucción del movimiento psicoanalítico, en general. Cómo llegó, sobre todo, creo, el psicoanálisis en castellano, es nuestra pregunta, vamos a decir. Más bien argentino, cuando decimos castellano, digamos. Cómo fue el movimiento, la historia del movimiento psicoanalítico, y sobre todo cómo vos te enganchaste con eso, digamos, ¿no? En qué punto te llegó. Nuestra pregunta es más o menos vos cómo te cruzaste con Freud y cómo empezó todo, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, para donde vaya tu charla te vamos a seguir, digamos. En el sentido de que no está tan preestablecido para nosotros cuáles son las preguntas. Nos interesa lo que van a decir. Charla. Exacto. Entonces, la primera intención es esa: cómo te acercaste al psicoanálisis, cómo fue ese proceso, vamos a decir. Después, yo diría, como en tono general, nos interesa la política del psicoanálisis, digamos, ¿no? En el sentido de, bueno, cómo se organiza el movimiento, a partir de qué instituciones, cómo es su forma, su lógica, sus contradicciones, sus problemas, digamos. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Nos hemos encontrado, ahora que entrevistamos a algunas personas, que todos los recorridos son muy distintos, digamos, ¿no? Y que gente dice, che, es muy importante mi análisis. Y mi primer analista fue el que me inauguró toda la cuestión del psicoanálisis conmigo. Y otra gente dice, no, mirá, yo entré a leer Freud, leí mucho tiempo Freud antes de empezar un análisis, digamos, ¿no? Y como que son distintas posiciones y van generando, me parece, distintas consecuencias, digamos, claro, ¿no? Entonces, bueno, nuestra intención primaria es esa: hacer una especie, proponerte una presentación autobiográfica, digamos, ¿no? En el sentido, claro, de... Desde el punto de vista del psicoanálisis. Exacto, tu vida en relación al psicoanálisis, cómo fue eso, dónde pensás que está lo importante, dónde te parece que es el problema, cómo te llevas con las instituciones, cómo... Para nosotros es muy importante la pregunta sobre la universidad. Y la universidad y el psicoanálisis, ¿es eso compatible? Sí, creo que también la vivencia personal no es el reflejo de una realidad, ¿no? Porque también tiene que ver con el momento en el que, no, creo que tengo una opinión, y por ahí la opinión que tengo sobre algunas cosas es muy distinta a cómo lo vivo yo en este momento también, ¿no? Claro, creo que, claro. ¿Cómo te cruzaste con Freud? Con Freud me crucé, bueno, en la adolescencia, es distinto. Me crucé, creo, antes con el psicoanálisis que con Freud. Con Freud me crucé como en lecturas juveniles, en la secundaria, ya sé, no sé, entonces estudiaba con algunos profesores que me sugerían lecturas, ¿no? Y entre ellas apareció Freud. Y por ahí recuerdo como, pero específicamente, si tuviera que situar como un momento en el que se convirtió en algo interesante, yo me acuerdo que tendría alrededor de 17, estaba en quinto año. Y en aquel entonces iba regularmente a una plaza cerca de mi casa a tomar mate, a leer, a estar ahí un poquito haciendo tiempo, ¿no? Y me acuerdo que ahora a unos metros, ¿no? Había una chica que estaba también tomando mate y demás, y estaba leyendo un tomo de Freud, ¿no? Más grande, ¿no? Supongo que sería estudiante de la universidad, ¿no? Y ahí yo dije, ¿qué está leyendo? Ahí me interesó un poco más, ¿no? Ya no era la distancia, bueno, Freud, un autor, entre otros. Ahí Freud dejó de ser un autor entre, no sé, pensadores, ¿no? Y se convirtió en algo que, bueno, ¿no? Como
que a esta chica en particular se ve que le interesaba, ¿no? Porque estaba muy concentrada leyendo, y yo decía, bueno, ahí es otra cosa, ¿no? Freud no es solamente un pensador, ¿no? Es algo que genera algo, ¿no? Y bueno, ahí empecé como a leer. Yo ya venía leyendo algunas cosas como de psicología o de filosofía y demás. Lo intentaba, ¿no? Creo que eso también por ahí refleja dos ramas o un conflicto, ¿no? Dos ramas de mi familia de origen, ¿no? Que es como una parte de mi familia es muy técnica o son profesionales como de ciencias exactas, ¿no? Y del otro lado son más de las ciencias sociales, por decirlo así, ¿no? Y para mí era muy difícil elegir dentro de todo eso, ¿no? Como ir para un lado o ir para el otro. Y bueno, ahí creo que cuando me encontré un poco con eso, empecé como a interesarme un poco más por qué decía. Fue muy difícil para mí esa etapa. Yo, si bien me incliné para esa vía, ¿no? Al principio me costaba mucho, te diría que fue casi un síntoma en cierto punto, ¿no? Yo había hecho un secundario especialmente orientado en ciencias exactas, ¿no? ¿No? Entonces me había dedicado especialmente como a las cuestiones de matemática, porque bueno, lo exacto me salía, se me iba bien, pero además cuando yo leía nunca estaba seguro de entender lo que leía, ¿no? Me costó mucho empezar a leer, ¿no? De hecho, cuando hice el CBC en la facultad, en aquel momento se podía elegir entre antropología y matemática, ¿no? Yo elegí matemática porque me parecía que era más claro, ¿no? Como había algo más... creo que me costaba terminar de entender que no encontraba el fundamento de por qué alguien pensaba lo que pensaba, ¿no? ¿Cómo a alguien se le ocurre algo, una idea, ¿no? Como me parecía una cosa increíble, ¿no? ¿Cómo alguien tiene una teoría? ¿Por qué una teoría no es un disparate de alguien, ¿no? Como que esa pregunta me acuerdo de haberla empezado a tener ahí en los inicios de la carrera. Y durante mucho tiempo me pareció un disparate, ¿no? Como eso a nivel más, como dije recién, sintomático. Pero es distinto, o fue distinto para mí el encuentro con Freud del encuentro con el psicoanálisis, ¿no? Porque, pues yo venía... para cuando empecé a estudiar psicología, ¿no? Yo ya había pasado como por 2 encuentros con analistas, entonces uno de ellos en la infancia, alrededor de los 5 años más o menos, ¿no? Que fue muy... del que tengo recuerdos todavía, ¿no? Que fue muy lindo ese encuentro. De hecho es una mujer con la que me encontré de vuelta muchos años después, más o menos, qué sé yo, 30 años después. Yo me acuerdo que había ido a dar que fue muy impactante para mí porque, bueno, obviamente después de esa experiencia de análisis infantil, no la volví a ver, ¿no? Pero me había generado también una complicación, ¿no? Porque yo había ido a esa analista y yo tenía muy lindos recuerdos. Para mí tengo todavía, ¿no? Muy lindos recuerdos de esa... De hecho, hasta una especie de sensación hipernítida, ¿no? De que los lunes, que es el día que yo iba a esa analista, me quedó como una especie de recuerdo encubridor de que para mí los lunes tienen como un color especial, que es el color anaranjado de la alfombra del consultorio de esta mujer, que además se llamaba Rosa. Me quedó como esa sensación, ¿no? El conflicto era porque para mí había sido muy importante, ¿no? Como el encuentro con esta mujer. Recuerdo que la quería mucho, entonces, y además creo que había sido tan importante para mí que cuando tiempo después mis viejos buscaron un analista para uno de mis hermanos, ¿no? Yo ya no iba con Rosa, entonces fue con Rosa. Y mi hermano Tomás decía que Rosa era una hija de puta, ¿no? Era como... yo no entendía cómo Tomás podía decir que Rosa era, si Rosa había sido fantástica para mí. Pero bueno, después no la vi. Obviamente pasó la vida. Y a los 35, creo, más o menos, yo había ido a dar una charla a APDEVA, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, y después de la charla, ¿no? Una charla sobre celos, envidia, esos temas, ¿no? Como más kleinianos, y después de la charla, bueno, viste que por lo general uno saluda a las personas, ¿no? Como, ¿va?
Entonces se me acerca una mujer mayor, muy mayor, ¿no? Y entonces cuando me saluda, ¿no? Cuando se acerca a saludarme, a mí me llamó mucho la atención que, sin ser especialmente inclinado a las demostraciones afectivas, ¿no? Como me salió a abrazarla, ¿no? Como de golpe la abracé, ¿no? Me dice, ¿te acordás quién soy? Y yo le digo, no sé quién soy, le pregunto. Bueno, era Rosa, y nos quedamos charlando un rato, ¿no? O sea, fue un muy lindo encuentro, ¿no? Digamos, no puedo recordar de ese análisis más que la sensación de bienestar que me quedó, de mucho cariño, y los juegos, ¿no? Que jugábamos. Recuerdo que inventábamos juegos en el análisis. Yo le agradezco muchísimo que jugábamos a las damas, me acuerdo, que yo cambiaba las reglas, ¿no? Y entonces inventamos un juego que me da mucha vergüenza contarlo, pero me lo acuerdo. Tenía un nombre especial, que eso me da vergüenza, pero el juego tenía que ver con que jugaban las fichas negras contra las fichas blancas, y entonces había que pegarle a la ficha, uno le pegaba una ficha y había que ir sacando las fichas del otro del tablero, ¿no? Jugábamos como a una especie de guerra de fichas, ¿no? Pero eso tenía una narrativa, ¿no? Que medio vergonzosa, pero bueno, era tiempo después ya como analista, ¿no? Como pienso, ¿no? Como la insistencia que a veces se tenían, como no, los chicos tienen que jugar con las reglas del juego. No tienen que jugar con las reglas del juego, porque los juegos de reglas son aburridos, son como el juego basado en pedirle al niño que respete las reglas, como si la regla fuera una instancia de terceridad, como si la regla fuera ¿no? La inscripción de la ley, ¿no? Como si la ley no estuviera en otro lado, o confundir la ley con la norma, ¿no? Bueno, la cuestión es que ese fue como un momento, y después ya en la adolescencia había vuelto a, quizás por esta experiencia previa, ahí encontré, volví a decirle a mis viejos que quería ir a un analista, y volví a ir a un analista ahí en el periodo de la secundaria, ¿no? O sea, entonces para cuando me encontré con Freud era un autor, pero ahora que lo pienso, nunca es porque había pasado por esos análisis, sino porque de alguna forma no me parecía raro, ¿no? No es que esos análisis me generaron, de hecho ese análisis de adolescencia fue como, creo que fue 2 años, una cosa así, ¿no? Como principalmente como un análisis, ¿no? En el que recuerdo haber hablado mucho de mis inhibiciones, ¿no? Mi dificultad, como la timidez, sobre todo, ¿no? De ser muy, muy tímido, muy introvertido, ¿no? Que me pesaba, ¿no? Hacia los 14, 15, ¿no? Yo veía que todos mis amigos, ¿no? Estaban empezando a hablar con chicas, poniéndose de novios, y a mí me costaba muchísimo, ¿no? Encontraba como la escena de encarar una chica se me volvía muy, muy compleja, ¿no? Bueno, las miraba de lejos en la plaza, pero el acercarme, y si no me equivoco, ese tratamiento habrá terminado, ¿no? Cuando tuve una primera novia, ¿no? Que me acuerdo que era una chica que fue mi novia ahí durante un tiempo, unos años creo. Yo me acuerdo que ella iba al colegio, cerca de mi colegio, y a mí me gustaba muchísimo. Estuve un año viéndola pasar, o sea, la vi pasar un año, ¿no? O sea, era salir del colegio rápido, porque yo sabía que pasaba por una esquina, entonces nos cruzábamos. Después, ¿no? Como cuando coincidimos casualmente en una reunión, ¿no? Porque los colegios tendían a organizar fiestas conjuntas y demás, bueno, ahí pobre piba, la debe haber pasado re mal, ¿no? Porque digo, yo después lo analizo y pienso, hacía de todo para acercarse a ella, ¿no? Como, yo me acuerdo que la fiesta en la que hablamos por primera vez, yo estaba sentado y se me sentó al lado, ¿no? Como diciendo, bueno, vale, ahora tenés que hablarme, te obligo a hablarme, y yo me acuerdo que le dije, che, yo, ¿sabés qué? No sé si te das cuenta, yo te veo pasar, ¿no? Me dice, sí, yo me doy cuenta que estás ahí parado, ¿no? Como, que mirás pasar. Bueno, no, y después ya, creo que
el siguiente análisis ya fue como el análisis propiamente dicho, diría. Como muchos análisis fueron quizás más terapéuticos, ¿no? Y un análisis propiamente dicho empezó ya siendo estudiante de la facultad, ¿no? Ahí ya empecé, ¿no? Como a hacerme algunas preguntas un poco más... bueno, quizás como... No sé muy bien por qué pasa eso, ¿no? Pero quizás cuando alguien está fuera de este discurso busca un analista más con fines terapéuticos, ¿no? Como tengo este problema, me pasa esto, ¿no? Y después, ¿no? En el periodo de la facultad, ahí ya creo que buscaba alguna otra cosa, ¿no? Bueno, este síntoma, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión como de ser muy lector, pero al mismo tiempo no poder no terminar de encontrar una verdad en los textos, ¿no? Sí, me gustaba leer mucha literatura y me gustaba mucho la literatura, pero bueno, es ficción, ¿no? Entonces creo que ahí la pregunta se volvió más bien como una pregunta por los efectos ¿no? Porque ¿no? Digamos, una teoría del aparato psíquico es una teoría del aparato psíquico, ¿no? Bueno, es una ficción. Bueno, un poco lo es, ¿no? Después, bueno, como... creo que ese fue el momento más, diría, como... la pregunta más, no sé, metafísica que me hice. Después en otras oportunidades ya fueron preguntas más concretas, ¿no? Como la paternidad, ¿no? Como bueno, las separaciones, los motivos más mundanos, ¿no? Porque es necesario hablar con alguien y ver cómo uno se orienta, ¿no? Con alguien. Ese periodo de pregunta metafísica es iniciando la facultad. ¿Es ese periodo de la vida, vamos a decir? Sí, yo había hecho creo que ya 2 años de psicología y había cursado una materia que se llamaba problemas filosóficos y ahí me fui a estudiar filosofía durante un tiempo. Y después volví a psicología, después hice un poco ambas cosas a la vez y después, bueno, terminé una, terminé la otra, ¿no? Pero sí creo que la pregunta era una pregunta por lo real de un discurso, por decirlo así, ¿no? ¿Cuál es lo, ¿no? Porque que todavía me pasa eso, ¿no? Todavía, ¿no? Me pasa cuando por ahí, incluso cuando enseño filosofía en la facultad pienso en eso, ¿no? Como el problema de quedar uno atrapado en lo que el autor dice, ¿no? Como que eso no es pensar con el autor, no es pensar lo que el autor piensa, no digamos, no sé, leer a Freud no es ser freudiano, ¿no? Es una cosa distinta, ¿no? Uno puede saber mucho de Freud, ¿no? Pero ser freudiano es otra cosa, ¿no? Alguien puede ser freudiano sin decir nada, sin estar diciendo Freud dice, ¿no? Porque Freud, ¿no? Como es otra la carne ¿no? de un discurso, ¿no? Que va más allá de los enunciados, ¿no? Y creo que esa pregunta era la que más que yo creía que o necesitaba como algo que terminara, al menos para que yo decidiera irme como de la rama más exacta de mi familia, ¿no? Donde 2 y 2 son 4, ¿no? Tenía que encontrar algo que fuera real, ¿no? De que no fuera meramente, ¿no? Como bueno, un bla bla, ¿no? Bueno, creo que por eso también me costaba, ahora que lo pienso ahora, un poco asociando libremente, por eso me costaba quizás chamullar minas también, ¿no? Me costaba un poco el chamullo, me volvía un poco, ¿no? Como demasiado ligero. ¿Y qué encontraste en la filosofía? Nos interesa siempre el diálogo del psicoanálisis con los otros discursos, y vos tenés una formación filosófica importante, digamos, y ¿cómo ves esa relación? En general hablamos de política y psicoanálisis, pero filosofía y psicoanálisis también es muy interesante. Bueno, creo que parte de esta crisis también, ¿no? Cuando más o menos en segundo año de la carrera, me acuerdo que ya había estudiado, no sé, psicología general, epistemología genética, Piaget, ¿no? Bueno, algunas cuestiones como de metodología, ¿no? Y la verdad es que no... Me parecía que era como todo muy
que lo podía estudiar, pero no encontraba, ¿no? Como que eso tuviera algún tipo de fundamento, ¿no? De apoyo, ¿no? Me parecía que eran como un montón de saberes más o menos eso, poco fundados, ¿no? Como poco fundados, ¿no? Entonces, ir a, ¿no? Como a... Mira, me acuerdo ahora si lo digo así, ¿no? Como que me acuerdo que para ese entonces yo había leído, ¿no? Como el principio de las palabras y las cosas de Foucault, que empieza con una referencia a Borges, con esas enumeraciones disparatadas, ¿no? Y me acuerdo que a mí me angustiaba mucho, porque yo decía, pero todo lo que estamos estudiando son enumeraciones disparatadas, ¿no? Son como esas enumeraciones son, ¿no? No encontraba, ¿no? Como, o no lo entendía, o ¿no? Me acuerdo que había cursado psicología social y me resultaba como angustiante, ¿no? Como la cuestión de, ¿no? Como cómo pensar lo social, las representaciones sociales era el tema en aquel entonces, ¿no? Como esto no se entiende, ¿no? Como es una cosa, ¿no? Digamos, lo decimos, parece, tiene como pretensión de realidad, pero esto es cualquier cosa, decía, ¿no? Como esto es cualquier cosa, ¿no? Es como es sentido común, ¿no? Esto es como sentido común, no puede ser que la teoría sea sentido común, ¿no? Y entonces ahí es que creo que la pregunta por el fundamento fue lo que me llevó a la filosofía bueno, en principio fue como muy saludable en un primer momento, ¿no? Digamos, fui haciendo obviamente las materias en cierto orden, ¿no? Primero las de antigua, medieval, moderna, contemporánea, sobre todo moderna, me gustó mucho de Descartes en adelante, porque bueno, ahí la pregunta por el fundamento es como más potente, ¿no? Y ahí fue como muy enriquecedor para mí que de alguna manera encontraba algún tipo de método para analizar el pensamiento que no es el contenido del pensamiento o qué pensamos, ¿no? Sino que poder situar que hay categorías con las que pensamos, ¿no? Y en todo caso se trata de analizar esas categorías con las que pensamos, ¿no? La categoría de causa, de sustancia, ¿no? Siempre estamos dándole vuelta a ciertas categorías y que incluso en pensamientos muy distintos, bueno, lógica fue una de las primeras materias que hice que me gustó mucho también, porque encontraba que efectivamente el análisis de la validez de un argumento era algo claro, ¿no? Eso me acuerdo que el efecto fue como que era la angustia de encontrar que era como una especie de traducción conceptual del sentido común, una terminología técnica, ¿no? La psicología, ¿no? Encontraba que en la filosofía había como una cosa más rigurosa, ¿no? Como que, por ejemplo, se trataba de ver si un argumento era válido o inválido, y que eso tenía reglas de pensamiento, ¿no? Qué bueno que la idea de reglas para, ¿no? Como decía recién por ahí, cuando jugaba con la psicóloga desordenaba un poco las reglas, pero yo buscaba mucho las reglas para el pensamiento, ¿no? De que un pensamiento sea un pensamiento que pueda tener alguna certidumbre, ¿no? Por eso es tan complicado ese texto de Borges, digamos, ¿no? Bueno, era algo así, muy angustiante, ¿no? ¿Cómo arreglárselas con ese tema de que las categorías son un poco todas armadas, vamos a decir ficticias, no sé cómo decirlo? Bueno, y sí. esa cita de Chesterton que dice hay más sombra en el alma humana que verde en el cuadro, ¿no? Uh-huh. Esa idea de cómo hacer ahora con las categorías, después de eso. Sí, bueno, creo que eso después lo encontré también en el psicoanálisis, ¿no? Que lo que es pensar un discurso por el real que busca tratar, ¿no? No por ser simplemente como un discurso que gira en el aire, ¿no? Un discurso que no tiene ningún anclaje real, es una forma de pensar la ideología también, ¿no? No pasa por lo que un discurso dice el funcionamiento ideológico de un discurso cuando está despegado de cualquier real, que es lo que creo que muchas veces vemos, de que se dicen cosas y después se hace cualquier otra, eso está totalmente desamarrado, ¿no? La gente se enloquece con hoy en día yo al menos pienso que hay muchos discursos que son enloquecedores, la gente se vuelve loca con los discursos, pero porque están
desamarrados de cualquier real. Lo que no quiere decir que no produzcan efectos, ¿no? De hecho, el enloquecimiento es un efecto. Cuando escribiste sobre venir acá a Rosario, hablaste sobre que tenías un nivel de transferencia más allá de conocer o estar cercano de las personas que leías, que te interesaba lo que pasaba. Hablas del movimiento, digamos, ¿no? De un movimiento. ¿Cómo se ve el psicoanálisis, vamos a decir, rosarino o de Rosario desde Buenos Aires o desde otra escena? ¿Cuál es tu lectura de lo que pasa acá? Creo que es una escena, la rosarina, que precede a muchas personas, ¿no? Que si uno va hacia atrás, ¿no? Hay un movimiento, como muchas cosas, ¿no? Creo que Rosario tiene un movimiento, ¿no? La música también, ¿no? Como que es un lugar donde se generan movimientos, ¿no? Que después irradian, ¿no? Yo creo que, o al menos cuando ya empezaba a introducirme, ¿no? En el psicoanálisis en Buenos Aires, que es un fenómeno muy local, ¿no? También había como nombres, ¿no? Como de Rosario. Yo creo que tendría 20 y pico, ¿no? Tenía 20 y pico de años cuando fui a una librería y encontré, primero lo que me fascinó fue como el libro, ¿no? El formato, cómo estaba editado. El libro estaba editado como en cartón, ¿no? Con una tapa de cartón, ¿no? Se ve que eran los primeros años post 2000, ¿no? Y seguramente había que bajar un poco la calidad de impresión. Y si no me equivoco, ahí uno era Modos del ensayo de Alberto Giordano, que eran las viejas ediciones de Beatriz Viterbo, ¿no? Que es una cosa maravillosa del destino, que con el tiempo, ¿no? Haberlo conocido a Alberto, ¿no? Y tener algún tipo de cercanía con él, es algo maravilloso, porque bueno, yo era un adolescente, él ya era un tipo grande y yo era un jovencito, ¿no? Diciendo qué buen título de un libro, ¿no? Como qué buen título. Y después el otro era, si no me equivoco, era La edad de la lectura de Ritmo. ¿No? Que también dije, qué buen título, ¿no? Como que, lo primero, y ahí sí me acuerdo, ¿no? Digamos, ver los libros y decir, Rosario, ¿no? Como son de Rosario, ¿no? Esa fue como la primera intuición. Y después, bueno, a través de Juan, creo que el segundo libro de Juan que conseguí fue Formas de Sensibilidad, o Formas de la Sensibilidad. Después ahí lo conocí a Carlos Curi, a través de Carlos Pura Cancina, y así fui como entrando en una serie, ¿no? Una relación con que había un modo de pensar que, bueno, para mí el psicoanálisis rosarino, quizás por esta secuencia que armo, es un psicoanálisis más ensayístico, ¿no? Que tiene como una forma más discurrida de pensar, ¿no? Eso me resulta atractivo, ¿no? De hecho, bueno, los libros de analistas rosarinos son mucho más desprendidos, ¿no? Como de cierto formato academicista que al menos me parece que en Buenos Aires está mucho más instalado. Y bueno, después llegó el momento de empezar a venir para acá y ahí ir conociendo ya a gente más joven, ¿no? Empezar a conocer la universidad, ¿no? Y conocer incluso personas que esto es lo gracioso, ¿no? Como conocer algunos rosarinos por adopción, ¿no? Qué sé yo, como Edgardo Aimovich, ¿no? Que yo pensaba que era rosarino, pero en realidad es porteño, ¿no? Creo que o sea, que hay algunos, o mismo, bueno, llegando finalmente a Carlos Quiroga, con quien en algún momento, ¿no? Él me dijo, no, hay que ir a Rosario, ya es como hay una, ¿no? Entonces, bueno, es un rosarino, ¿no? Como dice, creo que cuando le preguntaron a Chabela Vargas por qué decía que era mexicana si ella había nacido, no me acuerdo en dónde, ¿no? No me acuerdo exactamente en qué país había nacido, pero bueno, ella
decía que, bueno, así eran los mexicanos que nacían donde tenían ganas, ¿no? ¿No? Como, entonces, ¿no? Entonces, bueno, de la misma forma creo que hay como, con los rosarinos pasa algo parecido, ¿no? Que hay algunos porteños que se fueron volviendo rosarinos con el tiempo también, pero porque es un estilo, ¿no? Creo que no tiene que ver bueno, quizás sí tiene que ver con la geografía, ¿no? Pero bueno, subsidiariamente, ¿no? Creo que inicialmente hay un estilo. Que también esto es interesante, ¿no? Me parece a mí otro rasgo que yo noto en el psicoanálisis rosarino, que es mucho más colectivo, quizás tiene mucha más transversalidad, tiene mucha más como movimiento, ¿no? Horizontal, ¿no? Eso me parece que es interesante también, ¿no? Yo creo que las grupalidades que encuentro en Buenos Aires, o de las que fui viendo en estos años, no se llegan a sostener, no llegan como a tener una continuidad, ¿no? Tal vez ahí también sea algo de la geografía, ¿no? Que no facilita mucho eso. Pero allá, ¿no? Como los grupos que se arman, ¿no? Como pienso, bueno, no importa en particular, ¿no? Pero por ahí grupos siempre está la gente joven tratando, ¿no? Como de fundar algo. Me parece que acá lo logran mucho más y allá los grupos se arman y al toque que se arman, no... Bueno, qué sé yo, creo que conjetural sigue saliendo, ¿no? Todavía, ¿no? Como... En el año 2012 te invitó Colectora a ser parte de una exposición en la que estaba Carlos, estaba Juan, que era El analista y su institución. Sí, estuve repasando esa exposición tuya, en la que te preguntabas cuál sería la mejor forma o cómo se junta un analista con otro analista, digamos, ¿no? Y vas desplegando hipótesis. ¿Cómo maduró ese pensamiento? Vamos a decir, ¿qué podrías decir ahora? ¿Vos cómo propondrías, qué modo te gusta de que los analistas se junten con los analistas, digamos, ¿no? Sí, no me acuerdo exactamente cuál era el núcleo del planteo de aquel entonces. Por ahí la forma que toma la preocupación o la pregunta hoy es como una preocupación sobre todo en relación como a la creciente endogamia que noto, ¿no? Y además con que el psicoanálisis se vuelva. Yo creo que esa advertencia freudiana de que el psicoanálisis no es una cosmovisión es bien importante, porque lo que muestra eso es que Freud sabe que puede ser una cosmovisión, ¿no? O sea, Freud sabe que puede ser una cosmovisión, y que puede fundar como modos de lazo, ¿no? Nosotros los analistas, ¿no? Que eso es algo como... Por ahí hay un giro expresivo, ¿no? Que a veces cuando a mí me tocaba como participar de espacios con otros, justamente por tener un pie puesto en la filosofía, ¿no? Como las actividades de cruce son muy comunes a veces, ¿no? Y yo creo que nunca, ¿no? Como escuché a un filósofo decir, bueno, esto nosotros los filósofos lo pensamos de esta forma. No existe eso. En cambio, es un giro que es común a veces en los analistas. Bueno, no, nosotros desde el psicoanálisis pensamos, ¿no? Como, ¿qué es ese nosotros? ¿No? Porque no, desde el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es pensar desde el psicoanálisis? ¿No? En todo caso, no sé, uno pensará como analista, tal vez, ¿no? Pero desde el psicoanálisis, ¿no? Tenemos una idea ¿no? Como que es raro, ¿no? Como que siempre se está como trazando el círculo, ¿no? Y tal vez pienso, ¿no? Que, como decía, es una preocupación, porque en un punto, por ahí sin que suene mal decirlo así, ¿no? Porque suena como hasta casi pedante, ¿no? Pero bueno, ¿no? Como no tengo esa intención, ¿no? No quiero como parecer como, bueno, no sé, digamos, no herir ninguna susceptibilidad, pero creo que es una constatación, al menos para mí, ¿no? Como a mí me sorprende, digamos, es verdad que quizás no lo veo, en otros ámbitos también pasa, ¿no? Pero digo, en cierta medida
si yo hago un balance, no sé, del 2012 a esta parte, lo que yo voy notando es que es increíble cómo el psicoanálisis es un discurso que atrae locos. Es una cosa increíble. ¿No? Es como... cómo es una especie de discurso que sostiene mucho. Es una especie de hospital de día, ¿no? El psicoanálisis se volvió como un hospital de día, ¿no? Donde se volvió eso que yo tanto temía, ¿no? Que es un discurso desenganchado de cualquier real, ¿no? Que es un discurso hecho para sostener subjetivamente a gente que está medio pirada, ¿no? Y eso a mí me preocupa, ¿no? Como a mí me interesa que el psicoanálisis sea un discurso que sobre todo produzca una capacidad de pensar, ¿no? Sobre todo lo digo pensando, qué sé yo, no sé, como ¿no? Como las guerras que se arman dentro del psicoanálisis es de gente que está mal de la cabeza, ¿no? De gente que está mal, ¿no? De gente que encuentra, ¿no? Se parece un poco, ¿no? La otra vez leía una nota en el diario que decía, ¿no? Como cosas que pasan en Rusia, ¿no? Digamos, discutieron acerca de la crítica de la razón pura y se apuñalaron dos rusos. Bueno, en el psicoanálisis pasa algo parecido, ¿no? Como hay algo que es loco en el psicoanálisis, que es, no sé, el de al lado practica el psicoanálisis de una forma diferente a como la practicás vos y no puedes decir, bueno, lo practica como se le canta. No, bueno, a ver, hay que ver si eso es psicoanálisis, ¿no? O sea, ¿no? Como, hay que ver, ¿no? Y además, el sentido más grosero de la política, ¿no? Porque en última instancia es... Bueno, a ver, los de allá, lo que piensan algo así, eso no es psicoanálisis, psicoanálisis es lo que hacemos nosotros, ¿no? Pero si esos de allá se acercan a nosotros para una actividad, ¿no? ¿No? Digamos, bienvenidos al movimiento, ¿no? Ahora, si militan para nosotros, ahora podemos decir, ¿no? No sé, esos que son kleinianos, todo mal, el kleinismo se perdió, se extravió, lo frondoso de lo imaginario, pero si son kleinianos que dicen... pero Lacan es interesante, bienvenidos, ¿no? Ahora los hacemos. Y a mí esas formas de hacer lazo no me interesan, te digo. En ese punto, así como pienso, como la pregunta por lo real de un discurso es una pregunta importante para mí, también la pregunta por el lazo es importante. ¿Y en qué medida, no? Como no me interesa tener muchos amigos, no me interesa que me quieran muchas personas, y también hay muchas personas con las que no quiero tener nada que ver, ¿no? Y hay lazos que no me interesan, ¿no? Y si piensa parecido o piensa distinto me da lo mismo, porque no me interesa, como quiero ser preciso y quiero saber qué me orienta a mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, si yo veo el estado de situación actual del psicoanálisis, a nivel como de discusiones, polémicas, ¿no? Como, parece más como una especie de gran neuropsiquiátrico, ¿no? Donde se debaten cosas totalmente en el aire y lo que se está en última instancia es rosqueando de la mala manera, ¿no? Cómo articular espacios de poder. Y eso no pienso. Creo que por eso también, ¿no? Cuando en algún momento yo empecé a inclinarme junto con mi práctica, me empecé a inclinar también hacia las actividades de divulgación, ¿no? Y me pareció que en cierto punto se me fue dando, la verdad. En un primer momento me habían invitado a escribir para un diario de Santa Fe que se llama El Litoral, una columna, ¿no? Y se dio, y después de ahí, de Editorial Planeta me habían propuesto como compilar varias de esas columnas para hacer un libro, y bueno, y ahí se armó un camino de divulgación, ¿no? Y fue como bastante impactante, ¿no? Como, yo, ¿no? Como, me acuerdo que, bueno, obviamente como todo vuelve, ¿no? Como, no, bueno, ahora que estás haciendo divulgación, eso no es psicoanálisis, ¿no? Como a los mismos que hoy están arrastrándose, los mismos que hoy han perdido toda dignidad, ¿no? Como que ¿no? Estar tan desorientado, ¿no? Como tener esa relación, ¿no? Digamos, al acto que hace que puedas criticar algo y 3 años después estar como viendo cómo haces lo mismo para ver si eso te permite, ¿no? Bueno, en fin, qué sé yo. Quiero decir, en ese punto
¿no? ¿No? Como decía Deleuze, ¿no? Respecto de que hay lugares donde cuando alguien dice, bueno, vamos a discutir esto, ¿no? Y él les decía, bueno, en ciertos lugares cuando alguien dice, bueno, vamos a desarrollar un argumento, hay que levantarse e irse, ¿no? Y yo en cierto punto estoy de acuerdo, ¿no? Como creo que quizás como no es que esté en contra, ¿no? Pero por ahí cuento mi experiencia, ¿no? Que mi experiencia es como de cierta desilusión, ¿no? Como me genera, ¿no? Como a veces como la impresión de que no se discute nada, no se habla de nada. Lo que se está haciendo es como el psicoanálisis es una práctica que necesita una grupalidad, ¿no? Digamos, el psicoanálisis necesita una grupalidad porque necesita la grupalidad para que en última instancia eso genere lazo entre analistas, para que entre esos analistas haya derivaciones, o sea, desde que el psicoanálisis surgió necesita la comunidad para que esa comunidad alimente el trabajo de los analistas que pertenecen a esa comunidad. Como me decía una paciente, ¿no? Hace un tiempo me decía, ustedes los analistas se analizan entre ustedes, ¿no? Se pasan al hermano, al primo, me dice, la estafa piramidal, me dice. O sea, es una verdadera estafa piramidal. Que bueno, no está mal en la idea, ¿no? El razonamiento en definitiva son como los círculos de la abundancia, ¿no? Como se van como de pasando, ¿no? Bueno, vos entrás y traes 5, ¿no? O sea, ¿no? Es como el telar, ¿no? El telar del psicoanálisis. Y creo que algo que al menos para mí en cierto punto fue como importante de la divulgación fue que de golpe en ese circuito, bueno, salís de esos funcionamientos, ¿no? Y eso me permitió, como creo yo, también pensar en otro tipo de interlocutor, ¿no? Que yo ya estaba muy cansado como de las jornadas donde de las actividades institucionales en las que nos encontrábamos a charlar y bueno, vamos, salió, no sé, intensamente 2, bueno, entonces actividad, lo que intensamente le enseña el psicoanálisis, ¿no? O sea, porque todo es autorreferencial, además, ¿no? Lo que la psicosis nos enseña, ¿no? Lo que el tango nos enseña, lo que cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué todo? Cosas que no nos enseñan nada, y que enseñamos nosotros, además de, ¿no? Esa autorreferencialidad peligrosa, ¿no? Estar pensando que en todo encontramos psicoanálisis, ¿no? En todo puede haber algo, ¿no? Y esto, ¿no? Ahora salió una película y esto se puede pensar desde el psicoanálisis también, ¿no? Esa es la cosmovisión, ¿no? Y a mí me empezó a interesar más bien que lo que no se podía pensar desde el psicoanálisis, ¿no? Sobre todo si lo relaciono con el que creo que fue mi análisis más importante, que creo que uno de los puntos de ese análisis más importante, entre otros aspectos más sintomáticos, también tuvo que ver con poder tomar una posición respecto del psicoanálisis en relación a lo que no era psicoanálisis, ¿no? Y que hay cosas que no se resuelven con el psicoanálisis, y hay cosas para las que el psicoanálisis es algo que sirve para algo muy puntual, ¿no? El psicoanálisis sirve para algo muy específico. Y sirve para algo muy específico y es lo mejor que sirve para eso, ¿no? O sea, para eso tan específico es lo mejor que hay. Pero después hay toda una amplia avenida, un amplio espectro de cosas que para el psicoanálisis es completamente impotente y hasta contraindicado, y sería lo peor tratar de usar el psicoanálisis para eso, ¿no? Que si buscas algo en todo ese amplio espectro, tenés que ir por otros caminos, tenés que vivir otras cosas, es verdad, ¿no? Digamos, si el psicoanálisis te orientó de alguna forma con tus síntomas, ¿no? Te permite que cuando busques en ese amplio espectro no trasvases, no hagas ese gran ejercicio de la neurosis que es hacer pasar todo por el mismo lugar, ¿no? O sea, que todo pase por, ¿no? Esa cosa que tiene el neurótico, ¿no? ¿no? Digamos, como dice el famoso dicho, donde se come no se caga, bueno, el neurótico come, caga, hace todo en el mismo lugar, todo es en el mismo lugar, ¿no? O sea, acá estudio psicoanálisis, acá me enamoro, acá me caso, acá tengo qué sé yo, digamos, compro la casa con esta gente, ¿no? Como que, y así todo, ¿no? Se generan como la transferencia con el psicoanálisis es como hasta problemática para un analista, ¿no? Tener demasiada transferencia con el psicoanálisis, lo que no quita que
irse hacia cierto, para el lado contrario, ¿no? A cierto desencanto, que también es otro problema, ¿no? Digamos, yo pienso en lo que hoy es para mí una pregunta clínica también, que son como los practicantes de psicoanálisis que no se analizan, ¿no? Que no supervisan. Y son practicantes de psicoanálisis, y no buscan, no creen en el análisis. Creen en la teoría psicoanalítica, estudian psicoanálisis y demás, pero no llevan las huellas de un análisis, ¿no? Entonces, y eso como lo puedo ubicar, ¿no? Claramente en ciertas consultas donde te encontrás con colegas errantes, ¿no? Que ya tienen cierta edad y estuvieron, bueno, yo me analicé 2 añitos con 3 añitos con ¿no? 1 añito acá, hice después un periodo que no, hicieron colecciones, pero entonces no se analizaron nunca entraron ¿no? Como, hay algo del análisis que es un poco parecido al primer amor, ¿no? En el sentido de que, al menos mi experiencia, ¿no? Digamos, no quiero generalizar esto quizás, pero me cuesta creer que pueda ser como distinto, ¿no? Digamos, yo te decía, bueno, en la infancia, ¿no? Digamos, en la adolescencia, pero fueron encuentros terapéuticos. Después hubo un análisis, ¿no? Y después de eso volví al análisis en otras 2 oportunidades, pero siempre, ¿no? Como era volver, y yo eso lo noto en personas que consultan, quizás volví tiempo después de la conclusión de ese análisis y tan importante, volví como momentos muy puntuales vinculados, ¿no? Digamos, a cuando iba a ser padre, ¿no? Digamos, yo creía que estaba muy bien orientado y de repente, ¿no? Veo una mujer y me dice, vas a ser padre, y yo dije, wow, ¿no? Yo creía que ya estaba más o menos y volvieron un montón de síntomas, y después en otra ocasión más, pero a mí me alegra, te diría, ¿no? Cuando me encuentro con algún colega que vuelve a análisis después de haberse analizado, ¿no? Y es una posición de escucha distinta, ¿no? Porque uno escucha a ese colega y ese colega tiene este tipo de discurso, dice, bueno, habla mucho en su análisis de su análisis anterior, ¿no? Lo cual es muy interesante. Y también, ¿no? Como vuelven las interpretaciones de ese otro análisis, ¿no? O sea, como si, ¿no? Como uno dice, claro, hubo análisis, ahí hubo un análisis, en todo caso, el nuevo análisis ni siquiera es un reanálisis, ¿no? Digamos, es, en todo caso, extender a veces, ¿no? Las consecuencias de ese análisis, lo que no quiere decir que siempre sea así, ¿no? También, tiene que ver con el tipo de transferencia que se constituye, ¿no? Ningún análisis es un análisis definitivo, absoluto, ¿no? Quiero decir, alguien puede volver a un análisis y si la transferencia que se constituye es muy distinta a la que sostuvo el análisis anterior, ¿no? Lo analizable será muy distinto también y producirá fenómenos y síntomas diferentes. Pero tampoco somos tan permeables psíquicamente, ¿no? De hecho, para mí es hasta casi como una cuestión diagnóstica, cuando me encuentro que de repente, ¿no? Digamos, alguien dice, bueno, yo me analicé, no sé, 10 años con alguien, ¿no? Y estoy acá, y si noto que se constituye una transferencia muy, muy distinta a aquella de la que me habla respecto, digo, esto es raro, ¿no? Porque no está la huella de lo incurable, ¿no? Como que es raro, quiere decir, en principio, que no es algo muy, muy cercano a la neurosis, ¿no? Como alguien que tenga esa capacidad de producir transferencias muy distintas, ¿no? Creo que justamente, al menos los neuróticos, todo el tiempo se encuentran con los límites, ¿no? Para constituir nuevas transferencias, ¿no? Y el agobio transferencial, ¿no? Pero bueno, ¿no? Quiero decir, en cierto punto, que no es lo mismo, cuando digo el agobio transferencial me refiero, ¿no? Como a algo que creo que se puede reconocer eventualmente también, ¿no? Que es que la transferencia no es un vínculo con alguien, ¿no? No es ni siquiera querer a alguien, ¿no? Es un tipo de lazo de muchísima intimidad, incluso con alguien que quizás no te cae bien, ¿no? Digamos, o sea, es buscarte, de hecho, de una forma llana, es buscarte a vos en otro, ¿no? Por eso tiene esa dimensión tan alienante a veces la transferencia, ¿no?
que sobre todo en determinados momentos del análisis se constata cuando uno ya dice, ya sé lo que me va a decir, ya no hay sorpresa por el lado de la interpretación, ¿no? Por eso creo que en cierto punto es, bueno, ¿no? Digamos, a mí me pasa todavía, insisto, sin ánimo de hacer de lo que digo una referencia, ¿no? Digo, fue mi experiencia, ¿no? Todavía me pasa, ¿no? Que eventualmente puedo tener sueños con esa analista con la que pasé muchos años, ¿no? Que cada tanto vuelve, ¿no? Es una analista que ya murió, y de hecho su muerte fue bastante importante también, para mí al menos en relación a lo que fue el tramo final de ese análisis. Y en cierto punto todavía, ¿no? la presencia, ¿no? de algunas de sus palabras, bueno, todavía bueno, reencontrármela en sueños también, ¿no es cierto? ¿No? Pero bueno, así como decía al principio, ¿no? Si de niño pude ir a un análisis y encontrarme 30 años después, ¿no? Con alguien y sentir cercanía, ¿no? Pero bueno, me cuestan los duelos. Me cuestan un poco. Pero me cuesta, creo que porque se gana mucho, ¿no? Como el descubrimiento de la presencia interna del otro en el duelo, ¿no? Como que también es... Yo creo que a veces encuentro una vía de salida, ¿no? A la pérdida de esa forma, ¿no? Como que en el duelo el otro empieza a vivir en vos, ¿no? Y cuando uno descubre que ya al menos pasaste la instancia de mayor angustia, creyendo que no vas a poder seguir sin ese otro, ¿no? Cuando el otro se transforma en una presencia interna y podés extrañarlo y podés quererlo en su ausencia, ¿no? Y podés parecer un loco, ¿no? Podés parecer un loco que decir, ¿no? Digamos, esa persona se murió hace 20 años y por ahí le seguís hablando, ¿no? Pero bueno, si lo haces con, no sé, si lo haces con tu abuelita, bueno, lo vas a hacer con tu analista, ¿no? O sea, si le prendes una vela cada tanto, ¿no? Como a alguien, ¿no? ¿Por qué no? Pero bueno, creo que este es un momento de mucha efervescencia del psicoanálisis, pero no sé si eso se acompaña necesariamente de experiencia analítica, de experiencia de análisis. Al menos para circunscribir una cuestión y cerrar esta idea, me preocupa la disociación que hay, ¿no? Entre, ¿no? Como una especie de alienación al discurso analítico, ¿no? Que no es la alienación transferencial a un analista, ¿no? Hacer la experiencia, de hecho más bien creo que si tuviera que ser un poco grosero para decir esto, ¿no? Diría, por lo general, cuando empiezan a aparecer obstáculos transferenciales, los primeros que rajan son los practicantes de psicoanálisis, son los que menos se sostienen del análisis, los que menos recurren, ¿no? En cambio, aquellas personas que no tienen nada que ver con la práctica del psicoanálisis, es notable como efectivamente logran hacer una experiencia más... de hecho, pareciera haber como hasta una contradicción, ¿no? Como si los practicantes de psicoanálisis no quisieran quisieran el psicoanálisis, pero sin la dependencia del analista, ¿no? O sea, quiero el psicoanálisis, ¿no? Quiero que mi análisis permanezca en un nivel que es el de la transferencia al psicoanálisis, pero no sé si eso es, ¿no? Hacer la experiencia de la transferencia con un analista. Bueno, un poco depurado, ¿no? Y bueno, es una de las formas en que retorna la idea de un didáctico, ¿no? O sea, quiero ir a algún analista para que eso me permita de alguna manera tener una garantía para mi práctica, ¿no? Que eso de alguna forma me sostenga o me inicie, ¿no? Obtengo, ¿no? Digamos, hago de la experiencia de análisis, ¿no? Digamos, el lugar del que puedo obtener algunas herramientas porque las veo en el otro. Y eso, ¿no? Como, a ver, uno de hecho Lacan en La dirección de la cura lo dice de una forma muy linda cuando dice lo tenebroso que es cuando uno reconoce a los pacientes de un analista porque encuentra en ese paciente los mismos rasgos del analista, como una forma de fracaso de análisis, ¿no? O sea, la salida por la vía de la identificación con el analista, como, bueno, fui al análisis para, ¿no? Digamos, le puedo sacar algo del know-how, ¿no? Pero eso no es hacer la experiencia del análisis. Lo que no quita igualmente que siempre haya algo
identificatorio, ¿no? Es inevitable, ¿no? Yo creo que cuando me tocan al portero, ¿no? Todavía me lo pregunto, pero me sale siempre decir enseguida voy, que es lo que me decía esta mujer. Enseguida voy. Pero además es muy gracioso, porque yo digo enseguida voy y nunca voy enseguida. O sea, no, como que sí. No creo que es un momento en el que digo algo que es. Pero bueno, qué sé yo. ¿Un mate? Sí, dale, gracias. Si tienen mate, sí, gracias. Acá hay facturas, no sé. Qué bien, gracias. Pero yo tengo que o sea, que acá, no. Claro, yo estaba buscando. Yo hago el ayuno intermitente. El famoso ayuno ese. Que me di cuenta cuando apareció, me acuerdo que una vez yo en general me despierto y tomo mate, y a la mañana no me da hambre, ¿no? Entonces una vez me acuerdo, ¿no? que volví a casa y había leído algo del ayuno intermitente cuando eso se empezaba a poner de moda, ¿viste? Le digo a Verónica, ¿qué es esa mierda del ayuno intermitente? ¿Qué es esa pelotudez ahora que...? Me dice, eso es lo que haces vos. ¿No? Como, bueno, entonces... yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Como... yo estaba ahí puteando estas modas, qué sé yo, eso... Eso lo haces vos siempre. Vos a la mañana no querés comer nada. Bueno, entonces a mí me sale. A mí me pasó lo mismo, ¿no? Nunca fui a desayunar. Y me encontré, ¿no? Haciéndolo sin saber y entendiendo que, bueno, mi desayunar no me gustaba, no me caía bien, no me daban ganas. Y lo empecé a hacer, digamos, como, bueno, esa, ¿no? Bueno, ¿ya? Ahora no lo estoy haciendo, vamos. Me parece que la práctica de confiar desde temprano hay algo que te lleva a eso. Es que a mí me gusta, me pasa eso, a mí me gusta el mate amargo y si como algo siento que me contamina el mundo más. Sí, necesito que sea mate amargo así fuerte y si eso me lo... ¿No? Es el de Chapuzoto que te dice, oh, qué rico mate. O sea, entre puteada y enunciado. Ayer ahí con lo de Savoy ayer y después nos quedamos pensando con él y que como, es difícil que es pescar cuando algo se escribe, ¿viste? Como que nos quedamos con esa con ayer. Que vos decías, bueno, entras en un análisis para hablar de un análisis o qué es lo que tomás de afuera, ¿viste? Como de las cosas y al final se puede hablar y qué zarpado que al fin y al cabo tampoco sepamos, ¿viste? Todavía qué se escribe, digo, decimos eso, así vieron lo real, ¿viste? Como esa frase así, ¿viste? Y cosas, pero qué zarpado que todavía tengamos dudas, ¿viste? Como sobre qué se escribe, ¿viste? Sí, y ahí pienso, ¿no? en lo que implica para alguien que hizo un análisis cuando eso se reconoce en una nueva consulta, no querer disputar ese lugar, ¿no? Es como en definitiva, es como cuando uno está en pareja, ¿no? Estás en pareja con alguien y tenés que aceptar que esa persona amó antes, ¿no? Tuvo un amó antes. No podés decir, bueno, ¿no? Como fundemos nuestro lazo en hacer de cuenta que, ¿no? Es como un amor antes, ¿no? Como un amor muy profundo, ¿no? Y ni hablar si estás en pareja con alguien que, no sé, que tuvo hijos con otra persona y decís, bueno, pero eso, ¿no? Como es, sin duda tiene que haber la vida, como... Que es muy difícil, ¿no? A veces eso, ¿no? Como... El amor después del amor. Claro, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Como... Bueno, esa quizás sea una manera también de pensar, ¿no? Igual ahí está como raro, es decir, no, es difícil pensar que el otro amó a otra persona antes o que lo dejó de amar para... Hay algo de eso. Sí, nadie deja de amar para amar a alguien, ¿no? Eso no pasa, me parece. Pero pienso en lo que a veces ocurre ¿no? La otra vez charlaba con una mujer que
que creo que está haciendo un esfuerzo, ¿no? Demasiado grande, ¿no? Al menos le dije, ¿no? Como que ella me decía, estaba contándome algo, entonces, bueno, ella tuvo un análisis muy importante previo, ¿no? Y en un momento me dice, no, bueno, porque lo que mi analista me dijo en su momento, ¿no? Y inmediatamente se corrige, ¿no? Y me dice, bueno, no, mi analista sos vos. Me dice, no, tu analista fue esa persona, ¿viste? Como no como ella querría, ¿no? Que yo puedo aceptar que no me vayas a amar tanto, no espero, ¿no? Como no quiero, como tampoco, ¿no? Como es como no querer ser el amor de la vida del otro, ¿no? Como no quiero ser el amor de tu vida, ¿no? Como, pero sí, bueno, que haya vida, ¿no? Como vida después del amor, una nueva vida, ¿no? De esa vida, ¿no? Pasa es que, claro, si uno es neurótico es difícil, ¿no? Como no puede tener una respuesta. Me acuerdo cuando a Charlie le preguntaron si le gustaba más cómo estaba antes que cómo está ahora. Y Charlie, bueno, tiene esa ironía tan particular, medio esquizo, ¿no? Que le permite decir, bueno, antes me gustaba como era antes, ahora me gusta como soy ahora, ¿no? Entonces puede, ¿no? Como no entrar en división subjetiva. Claramente él puede responder sin dividirse, ¿no? Por eso tiene esa ironía tan esquizo y tan lúcida y que, bueno, obviamente produce esas frases maravillosas, ¿no? Pero en general después la neurosis se divide frente a eso, ¿no? Justamente, ¿no? El gran conflicto psíquico, por eso es conflicto en la neurosis, es no hacer unir las corrientes, o las disocia, ¿no? Digamos, a veces perversamente, ¿no? O directamente, ¿no? Digamos, es, no, bueno, ¿no? Digamos, el objeto de la pulsión, el objeto del amor, el objeto del deseo, o sea, todo tiene que ser, ¿no? Y si amo ahora, entonces no tendría que haber dejado de amar, ¿no? ¿No? Como tiene que ser una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Luciano, decías que para los analistas es muy importante la grupalidad, formar grupalidad, que haya encuentro, que haya posibilidad de relación con los otros. Este año se cumplen 50 años de la fundación de las escuelas, digamos, o de la escuela de la ESPA, vamos a decir, y es una pregunta para nosotros la institución psicoanalítica. Y a la vez también nos lo preguntamos en relación a la universidad. ¿Qué pasa en la universidad? ¿Qué pasa en las instituciones? ¿Cómo pensás vos que están buenos los lugares? ¿Dónde se producen efectos? ¿Cuál es tu lectura sobre las instituciones psicoanalíticas? Bueno, actualmente yo no estoy en una institución, estuve muchos años en una, de la que me fui, en la que decidí irme, ¿no? Pero así todo creo que son muy importantes, ¿no? Son muy importantes, creo que hacer experiencia institucional es importante, ¿no? Creo que con todo lo que implica también de sufrimiento hacer la experiencia institucional, ¿no? Hacer la experiencia institucional es buena no porque las instituciones sean buenas, ¿no? Porque lo que es bueno es la experiencia institucional, ¿no? Entrar en esos fenómenos de grupo o en ese tipo de en ese patrón tan particular, ¿no? Digamos, cuasi sectario que tenemos, ¿no? Digamos, las instituciones que hay en las instituciones analíticas, ¿no? Que es un funcionamiento casi de secta, ¿no? Ninguna institución de otro tipo de profesión funciona de esa forma, ¿no? Digamos, cuando uno hablo con amigos que son ingenieros, abogados, me dicen, pero ustedes, ¿por qué? ¿No? Un lunes a las 9 de la noche se juntan, ¿no? Como no quieren llegar a su casa, estar con sus amigos, familia, hijos, ¿no? ¿Por qué esas? No, como, ¿qué les pasa? ¿No? Como están medio locos, ¿no? Como, y de repente, ¿no? Como es inevitable hablar de la institución, ¿no? Se vuelve un objeto muy compulsivo, insisto, igualmente hay instituciones muy distintas, todas las instituciones dicen, ¿no? Que no tienen esos síntomas institucionales, ¿no? Lo cual ya es como sumamente renegatorio, ¿no? Digamos, porque creo que una institución honesta sería la institución que diga, mira, tendemos a la secta, ¿no? O sea, tendría que haber una actividad anual sostenida, ¿no? Diciendo, ¿no? Todos los años tenemos que preguntarnos por qué no somos una secta, ¿no? Y si lo somos, ver qué clase de secta somos, tampoco, ¿no? Digamos,
porque tienen ese funcionamiento, ¿no? A veces como de captación, militancia, ¿no? De tener que darle a la institución, ¿no? Sus jerarquías. Creo que también con algunos problemas vernáculos, ¿no? que tiene son cuestiones más empíricas, pero reales también. Me refiero a que por algún motivo, ¿no? Digamos, los analistas tienen tendencia, ¿no? a ser muy longevos, ¿no? Entonces, no sé si es una aplicación de hierba mala nunca muere, pero tienden a ser como a veces las instituciones que se vuelven muy, digamos, que entran claramente en relaciones de caudillaje, ¿no? De autoridades muy fuertes que en definitiva terminan comandando, ¿no? Lo que se puede decir, lo que no se puede decir, ¿no? La otra vez hablaba con una amiga chilena que tiene una librería, que ella me decía, vinieron los de tal institución, ¿no? A juntarse, a armar unas actividades acá, y después llamó fulano de tal lugar para decirles que no vengan más acá porque nosotros somos de no sé dónde. O sea, como esas bajadas de línea que existen, ¿no? O sea, y que uno podría decir, ¿podrían existir sin bajada de línea? Y no. Entonces me parece que es el tipo de experiencia que está bueno hacer y que quizás, no sé, algunas personas no. Creo que el problema es creer que para decir que hay que hacer algo o para desear algo hay que convencerse de que el objeto es deseable, ¿no? Digamos, yo creo que la necesidad de la institución no depende de que las instituciones funcionen bien, ni de que sean saludables, ¿no? Ni de que no, tiene otra función, ¿no? Digamos, creo que para un analista haber pasado por todo ese circuito con el saldo que arroje, ¿no es cierto? ¿No? No puede ser que alguien decida que llegado a cierto punto irse, armar otra institución, ¿no? Puede ser que, ¿no? Digamos, no es lo mismo la institución que la organización, ¿no? O con una grupalidad, ¿no? Como son distintos funcionamientos con otros, ¿no? Pero la institución sí es un tipo de lazo muy, muy específico, ¿no? Digamos, decimos la iglesia, el ejército, y bueno, la institución lleva siempre las huellas de la iglesia o el ejército, ¿no? Y las instituciones analíticas son de ese estilo también, ¿no es cierto? Siempre hay que estar viendo a quién se invita, a quién no se invita, ¿no? Porque, y nunca es por motivos de laburo, ¿eh? Siempre tiene que ver con por dónde circula el otro, ¿no? Digamos, cosas muy... Después, bueno, creo que también, ¿no? Como las instituciones dependen, ¿no? En ese punto es como los clubes, ¿no? Dependen de la cantidad de miembros, ¿no? Entonces, creo que ninguna institución que yo conozco dice, bueno, si somos 10, seamos 10, pero seamos 10 y realmente, ¿no? Que estemos comprometidos con este laburo, ¿no? Creo que después, más bien, ¿no? Qué sé yo al menos puedo remitirme a lo que he visto, ¿no? Como, ¿no? Personas, qué sé yo, hablando muy mal de alguien, pero si esa persona pide la admisión a la institución, de repente es un compañero, ¿no? Ahora, compañero, ¿no? Como, ¿no? Camaradas. Claro, ahora es de los nuestros, ¿no? Como a mí eso me resulta tremendo, ¿no? Para mí, yo no quiero ser de nadie, ¿no? Ni quiero que nadie sea de mí, ¿no? En ese punto, ¿no? Digamos, no, ese tipo de cosas, al menos porque en la medida en que las viví, no, ese tipo de ese modo de hacer lazo no me interesa nada, porque además es sumamente aplastante, ¿no? Sumamente aplastante. Ese tipo de grupalidad, como en el sentido más llano, ¿no? Como más torpe, ¿no? Del grupo politizado, ¿no? Termina siendo no político, ¿no? Porque no es de política en relación a la transformación de una realidad, sino que el grupo politizado que busca solamente su propia supervivencia, ¿no? Y eso no me gusta. Yo tengo una... Es en relación al futuro. Si tenés alguna hipótesis, veo que
tenés como una lectura y una posición muy fundamentada de la época y de los distintos discursos que hay en la época. Por ahí si pensás algo en relación al futuro de la práctica analítica, digo. Sí, yo creo, sí, un poco también estoy preocupado por eso, ¿no? En estos días pensaba en esa frase de Lacan, cuando Lacan decía que el psicoanálisis va a desaparecer, ¿no? Y a mí me pareció un poco provocador de parte de él, ¿no? Pero él lo digo, puede ser, ¿no? No es tan raro. Pienso ¿no? Era algo que charlaba justamente con un amigo esta semana, que él se dedica a toda la cuestión como... Él es ingeniero y se dedica a la cuestión como de satélites y está haciendo como una especie de beca en inteligencia artificial y está como entrando en contacto con gente que labura en esos ámbitos. Y yo, a ver, creo que en cierto punto no es raro que de aquí a un tiempo, ¿no? Muchos aspectos de la práctica en términos, entre comillas, psicoterapéutica, no quede absorbido por aplicaciones, ¿no? Sí, el psicoanálisis va a permanecer, pero no sé si el dispositivo analítico, ¿no? Creo que si va a permanecer, ya me acuerdo, no sé, hace muchísimos años, me acuerdo una vez que justamente paseando por Londres entré a una librería, ¿no? Y digamos, los únicos libros de psicoanálisis que había en toda la librería eran de Zizek, ¿no? Estamos hablando de hace más de 10 años, ¿no? O sea, no hay un psicoanálisis clínico, ¿no? El tema es si va a haber un psicoanálisis clínico, claro, ¿no? Y si a eso, ¿no? O sea, en el contexto de la sociedad, yo creo que ya hoy en día escuchamos a muchas personas que, por ejemplo, se bajan aplicaciones de meditación, ¿no? Que hacen cosas que conversan con la inteligencia artificial, y eso es muy incipiente, ¿no? Yo pienso que de acá a 5 años lo que puede llegar a ser una aplicación como de psicoterapia, ¿no? De hecho, ¿quién me contaba? ¿No? Una amiga me contaba que tiene un hijo de 15 años que charla con la aplicación acerca de qué decirle a las chicas, ¿no? Y la aplicación le responde. Claro, yo a esa edad fui un analista, ¿no? Yo a esa edad fui un analista, ¿no? Y él habla con la aplicación. Entonces la aplicación le dice, pero además la aplicación le dice qué decir. Con lo cual en realidad claro, en definitiva es un sujeto como que no se divide respecto del acto. ¿No? Alguien que no está dividido respecto de qué va a hacer, no se va a sintomatizar tampoco, ¿no? Entonces ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo se resuelve? O sea, es el tratamiento de los problemas personales, internos, subjetivos, llamarlos como quieras, ¿no? Digamos, en términos de problemas objetivos. Creo que el camino de la sociedad va más hacia una protocolización de la interioridad. O sea, dada la situación tal, ¿qué se hace? ¿No? ¿Qué conviene hacer? Pero entonces ya no está ese desgarro interno, ¿no? Que alguien puede vivir en relación a una decisión que tiene que tomar, ¿no? Digamos, creo que eso es muy novelesco, ¿no? Eso es como las novelas ese tipo de problematización es la novela del siglo XIX, ¿no? Es Crimen y Castigo, es Madame Bovary, ¿no? Digamos, ese es el marco narrativo de la división subjetiva, ¿no? Digamos, hoy en día me parece que es, me pasa esto, ¿y qué se hace? ¿Qué se hace? ¿No? En términos impersonales, ¿y qué se hace cuando te pasa esto? Entonces, sí, para cierto arco de la sociedad, pienso que todo el tema de la inteligencia artificial y demás le va a quitar chances, ¿no? Digamos, a la psicoterapia entendida en el sentido del vínculo con una persona. Que esa es la vía por la cual alguien viene pidiendo psicoterapia y se encuentra con un análisis. Pero si no está abierta la vía a la posibilidad del encuentro personal psicoterapéutico, no, digamos, es muy... ¿Cuánta gente, no, digamos, viene específicamente a pedir un análisis? ¿No? O sea, en ese sentido se va a achicar muchísimo y ahí creo que se suma lo que decía antes respecto de los problemas que encuentro con respecto a la transferencia también, ¿no?
hoy en día a mí me sorprende también la creciente, incluso dentro de los discursos psi, ¿no? Que es como una creciente y enorme idealización de la figura del analista, ¿no? El analista tiene que ser alguien que piense como vos, que tiene que tener tus mismas categorías de pensamiento, ¿no? Digamos, ideología, ¿no? Ideología, ¿no? ¿no? Como esa expectativa del analista, ¿no? Como que podemos irnos hacia la política y demás, ¿no? Pero es una especie de quitarle al analista, ¿no? Justamente su carácter más extraño, ¿no? Le hace muy difícil, ¿no? ¿no? Como incluso pensar intervenciones analíticas, ¿no? Creo que lo propio del análisis es que alguien pueda conversar con alguien, ¿no? Digamos, el análisis es una conversación. Es una idea que a mí siempre me gustó mucho, que lo dice Freud en la primera de las conferencias de introducción al psicoanálisis, ¿no? Ahí ubica dos ideas que para mí son muy importantes. Dice que el análisis es una conversación, ¿no? O sea, lo que tienen que hacer dos personas es poder conversar. Y además, que es una conversación de mucha intimidad, ¿no? Que además hay que constituir una intimidad, ¿no? Pero una intimidad que no se basa en que el analista asegure una curación ni prometa algo. O sea, que es muy... ¿no? Esto puede fracasar en cualquier momento, de alguna manera, ¿no? Pero, ¿no? Creo que hay efecto de análisis cuando, por ejemplo, charlaba esta semana con alguien que me decía, ¿no? Que de algo que habíamos estado charlando la semana anterior, ella me decía, bueno, yo entiendo que vos me dijiste esto, ¿no? Pero, bueno, no es para... Yo entiendo que eso es lo que vos pensás, me dice una cosa así, ¿no? Como de... Pero a mí, ¿no? Como... Yo después me quedé pensando otra cosa, ¿no? Y esto me parece sumamente interesante, ¿no? Porque a partir de lo que yo digo, el desacuerdo con lo que yo digo le permite pensar, ¿no? Entonces, ese es el trabajo, ¿no? Digamos, es como, en última instancia, es la idea básica de que la interpretación no es para ser aceptada. Una buena interpretación no es que alguien diga, genial, estoy de acuerdo, porque eso detiene la asociación. La función de la intervención es que el analista introduzca extrañeza, ¿no? Que alguien diga, che, pero esto es medio cualquiera, ¿no? Esto es porque sos como... Hoy retorna de una forma muy paranoide eso. Hoy la forma en que retorna muchas veces esa intrusión de alteridad que es el analista es, bueno, eso me lo decís porque sos hombre, eso me lo decís porque tal cosa, ¿no? Como aparece una atribución a la persona, ¿no? Y hoy en día, ¿no? que eso no pueda quedar sostenido en términos de la función analítica y entonces aparezca la persona, ¿no? Eso me lo decís porque vos sos de izquierda, eso me lo decís porque vos sos, no sé tal, porque vos sos, ¿no? La atribución a la persona, que es justamente el soporte de la transferencia, donde aparece atribución, no todo lo que se le atribuye a la persona de la lista se le quita a la transferencia. Por eso es un problema, ¿no? Al menos me parece a mí, ¿no? Sí, no, está buenísimo. Esto que decía de la extrañeza me parece fundamental. Porque es como lo que no se tolera hoy en día. Que haya algo extraño en el otro. Charlaba con una amiga que es colega, ¿no? Que tenía que encontrarme con ella. Entonces le digo, che, ¿te parece a tal hora? Y me dice, no, porque tengo un paciente a esa hora. Me dice, y no lo cambio, no te digo de cambiar el horario de este paciente, porque este paciente hace falta que yo le diga, ¿no? De cambiar un poquito su horario para que cancele la sesión, ¿no? O sea, rápidamente ahí se instala, ¿no? Como de, no puede haber ningún tipo de ruido, ¿no? Porque es como cualquier tipo de maniobra, ¿no? Si ella le dice, disculpame, vamos a empezar la sesión 15 minutos más tarde, ya está, ¿no? Esa debilidad o fragilidad del lazo me parece que además, por un lado está todo lo que tiene que ver con los dispositivos virtuales, las aplicaciones y demás, pero también una fragilidad. Yo me acuerdo que y no es tanto tiempo, ¿no? Pero en algún punto, ¿no? Digamos, si me remito a un análisis, o a ese análisis del que les vengo hablando, yo me acuerdo de haber ido y haber esperado 2 horas para que me atiendan, ¿no? Pero porque funcionaba así, ¿no? Porque eso era parte del tiempo del análisis también, ¿no? Ese tiempo era tiempo, ¿no? Como
Y que no era una cosa... Bueno, se podía estar con el analista, ¿no? Digamos, incluso, ¿no? Había una anécdota de Lacan que a mí me pareció muy linda, ¿no? Que no me acuerdo si la contaba Pommier, pero que estaba el paciente recostado en el sillón, ¿no? Y entonces le suena el teléfono a Lacan y Lacan se levanta, y le dice que mi ausencia no le impida seguir con su sesión. ¿No? Y se levanta y se va. Es muy linda, ¿no? Como anécdota, ¿no? Porque hay toda una parte del lazo que no es donde aparece el reclamo a la persona, se puede sostener la transferencia, ¿no? Y bueno, creo que la precariedad transferencial, ¿no? Ahora que lo mencioné a Pommier, me acuerdo de otra situación que él comenta, ¿no? Que también me pareció muy divertida en una oportunidad. Es un recuerdo de él como analizante de Lacan. Lacan lo llama y se equivoca su nombre, ¿no? Lo llama de otra forma, ¿no? Y él se enojó, ¿no? Porque lo había nombrado de otra forma, ¿no? Y Lacan como que lo sacude y le dice, bueno, pero ¿por qué te cuesta tanto ser otro, che? ¿No? Como que le dice, ¿no? Como, es maravilloso porque hay algo ¿no? Digamos, uno puede decir, qué bárbaro, un analista que se equivocó el nombre del paciente, ¿no? Como, no lo estaba escuchando, qué falta de respeto, pero la genialidad de Lacan es hacer entrar eso en la transferencia, ¿no? Logró hacer de ese tropiezo, ¿no? Una intervención, ¿no? Pero para eso tiene que estar la transferencia, ¿no? Si algo queda en, no, ya está, te equivocaste, ¿no? De hecho, una amiga me contaba hace poco, ¿no? Que tuvo una situación con una paciente que se vivía quejando de una compañera del trabajo, que era una torranta, que conseguía las cosas ¿no? Como trepadora, qué sé yo. Y entonces mi colega me cuenta, ¿no? Que en determinado momento le habla a la paciente y le dice el nombre de la otra, ¿no? Como se equivoca y se explotó, ¿no? Como no volvió, pero bueno, a ver, ahí, ¿qué escuchó? ¿No? ¿Qué escuchó? ¿No? Digamos, se escuchó como injuria, ¿no? Pero ese tipo de tropiezos, ¿no? Si estuviera constituida la transferencia, eso se puede traer. Y no queda a nivel de, pero porque vos, tal cosa. Entonces, como decía recién, ¿no? La atribución a la persona, con lo que es algo bastante propio además de la transferencia en la psicosis, ¿no? Digamos, es un fenómeno paranoide muy frecuente, a veces es el único indicador de una transferencia psicótica, ¿no? Cuando el demasiado interés del psicótico por la persona del analista, ¿no? Dificulta, ¿no? Porque va hacia la paranoia de transferencia, pero no va hacia la transferencia que requiere el análisis en sentido estricto, al menos no del análisis de la neurosis, ¿no? Entonces yo creo que es esa modalidad, ¿no? Lo diría de esta forma, creo que hay hay transferencias imaginarias, ¿no? Como, o transferencias simbólicas que en última instancia se apoyan más en el ideal, pero la transferencia en su dimensión real, operativa, ¿no? O sea, dicho en criollo, que te pase algo con alguien, ¿no? Eso es, ¿no? Creo que cada vez más difícil de conseguir. Luciana, nos interesa cómo pensás vos la relación entre el psicoanálisis y la universidad. Es siempre una pregunta para nosotros, ¿es posible el psicoanálisis en la universidad? ¿Qué de eso funciona? A la par que vos tenés un crecimiento, vamos a decir, en relación al psicoanálisis, también avanzaste en la academia, digamos, tenés muchos títulos. ¿Y cómo pensás esa relación? ¿Qué te parece que es fértil? ¿Te parece que está bueno? ¿Te parece que la universidad le trae problemas al psicoanálisis? ¿Cómo pensás esa relación? Bueno, como decías, en algún momento yo me profesionalicé mucho en la universidad. Fue lo que podría contar es como mi experiencia. Yo creo que es difícil pensar esto sin tener en cuenta también en el lugar de la universidad hoy en la sociedad. Creo que
que en algún punto la universidad fue un lugar importante para el psicoanálisis cuando la universidad tenía era una alternativa a las instituciones, ¿no? Que en ciertos funcionamientos más democráticos, ¿no? Y la obligación que tiene la universidad de que en cierta medida quien está ahí tenga que estar trabajando dentro de todo algo, ¿no? Que es otro tipo de burocracia distinta a la burocracia institucional o es la burocracia de otro tipo de institución. Estuvo bien, ¿no? Creo que, pero me parece que eso hoy en día ya la universidad no es un lugar de referencia para el saber, ¿no? El saber se adquiere de otra forma, ¿no? Entonces me parece que de hecho, ¿no? ¿no? En términos generales hay una prisa. Bueno, lo mostró la pandemia, me parece, ¿no? Digamos, en la pandemia fue muy claro, ¿no? Como que no se pudo parar, ¿no? Y entonces vino la pandemia y es bueno, entonces ahora hay que dar clases virtual, ¿no? Y ahora hay que hacer, ¿no? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué había que sostener, ¿no? La máquina sí o sí, ¿no? O sea, creo que lo interesante de la pandemia fue que nadie se detuvo a pensar, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene la virtualización de la enseñanza? ¿Cómo iba a impactar eso en las evaluaciones? ¿No? Gente que se ha recibido en pandemia, porque además la pandemia creció la matrícula en muchas carreras de gente que había quedado medio colgada, que dijo, ya está, yo vuelvo y me recibo total, ¿no? Lo único que tengo que hacer es conectarme y, ¿no? Quiero decir, a nivel de la disposición de los cuerpos, no era lo mismo tener que ir a una universidad o sentarte en un banco, ¿no? Después de haber viajado, no sé, que estar en tu casa. Yo he visto las cosas más disparatadas dando clase por Zoom, ¿no? De gente visto cocinando, gente haciendo ejercicio, gente manejando, o sea, cosas, gente en la cama, ¿no? Lo que no me parece mal, ¿no? Si eso se acompañara de que alguien, ¿no? Si alguien en la cama tiene las mejores ideas, ¿no? Bienvenido, ¿no? Pero no iba a necesitar. De la misma forma que también he dado clases como para una pantalla negra, ¿no? Como de, ¿no? Era la ficción de presencia, ¿no? Y en ese punto creo que, tomando como indicador la pandemia, me parece que hay algo que después de la pandemia no se terminó de rearmar, ¿no? En todo caso, la pandemia fue como el síntoma, el modo en que la universidad continuó a pesar de la pandemia, creo que fue el síntoma final de que algo ya se había terminado. Es como, ¿viste? Como las parejas que se separan y dicen, tendríamos que habernos separado 5 años antes. Bueno, es como, algo se terminó con la pandemia, o algo se reveló como concluido con la pandemia, y lo que eso mostró es que eso no está hace mucho. Sumado también a lo que a mí me parece significativo, que es que la creciente profesionalización de la carrera académica, quizás acá esto en Rosario no es tan así, por suerte todavía, pero, ¿no? Digamos, al menos yo lo que noto en Buenos Aires es que la época de los grandes, sobre todo por lo que implicó el pasaje de la dictadura a la democracia, ¿no? En el pasaje de la dictadura a la democracia ingresan en la universidad muchos exiliados o pensadores que no hubieran conseguido esos lugares en la dictadura, pero que eran referentes del campo, pero claro, no habían hecho ni maestrías, ni doctorados, no era gente que había logrado una referencia y un nombre en el campo en función de su trabajo, ¿no? De los 90 a esta parte, ¿no? Pasada la época de los 80 y principios de los 90 también, ¿no? Diría más bien quizás del 2000 a hoy, ¿no? Que los criterios de formación y de acceso a la carrera docente sean tan burocráticos, ¿no? Hace que mucha gente interesante no llegue, ¿no? Entonces, llega el que trabaja para la academia y no necesariamente es alguien que es interesante. De hecho, muchas veces no, más bien todo lo contrario, ¿no?
Y hay mucha gente interesante que al no tener como criterios académicos, ¿no? Como que en última instancia, ¿no? Las vías de legitimación de la carrera docente es contar papelitos. Y eso es tremendo, ¿no? Esa burocratización, ¿no? Bueno, lo vemos en las maestrías en psicoanálisis, donde muchas veces están ahí haciendo malabares para acreditar hay que acreditar, ¿no? Y entonces están juntando cosas, haciendo, ¿no? Bueno, y esto se puede tomar, ¿cómo se computa esto, ¿no? Como porque no tenemos esa, digamos, para quienes están en las ciencias más duras, ¿no? Qué sé yo, alguien que es, supongamos, biólogo, ¿no? Digamos, hace esa carrera, pero el psicoanálisis, alguien puede ser un docente que publique regularmente, que participe de congresos, y que no haya nada del psicoanálisis ahí. Entonces, creo que hay psicoanálisis en la universidad es algo fáctico, ¿no? O sea, es como cuando se habla del psicoanálisis en el hospital, ¿no? Digamos, preguntarnos si puede o no, de hecho, no tiene mucho sentido porque lo hay, ¿no? El tema es qué es lo que hay y qué es lo que puede haber en función del tiempo. Y ahí me parece que la universidad está como en un momento así como en su momento los niños a través de la virtualidad dejaron de tener una referencia con su maestra o su profesor del secundario, ¿no? Ese profesor que los iniciaba, porque bueno, hoy los chicos acceden al saber por googleando, ¿no? Entonces no se les arma algo, ¿no? Digamos, no escuchan con demasiado. De hecho, me pasó la otra vez, creo que eso se traslada a la universidad, ¿no? La otra vez en una clase de clínica me acuerdo que charlaba con los alumnos, les preguntaba, bueno, ¿pero qué es un acting out? ¿No? Y entonces uno me dice, bueno, acá según el ChatGPT el acting out es, ya está, no me necesitas más. O quizás sí, me necesitas un montón. Pero también ahí también tiene que ver algo en relación a la edad, ¿no? Yo tengo 44 años y digo, bueno, no me necesitas o pienso, me necesitas un montón. Pero yo no tengo ganas de hacer el esfuerzo. Porque la necesidad es tuya, así que no me interesa, ¿no? Como yo necesito otras cosas. O sea, no. Sí, tendría que hacer un esfuerzo enorme para, ¿no? Porque eso que está haciendo cuando me dice el ChatGPT dice que el acting out es que qué sé yo, y me dio la definición que cualquiera, ¿no? O sea, que está bien, pero es cualquiera, ¿no? No está pensado eso, ¿no? Es como cuando decíamos antes el tratamiento de los problemas subjetivos como objetivos. Y bueno, qué sé yo, a mí en cierto punto entiendo que de la misma forma que la pertenencia a una institución es importante y es una buena experiencia, ¿no? Aunque no necesariamente la institución sea en sí misma un espacio valioso por sí mismo, es como cuando uno dice, bueno, viene bien alguna vez haberse quedado dormido en el colectivo y bajarte, ¿no? Digamos, en cualquier lado y decir dónde carajo estoy parado, ¿no? Bueno, es lo mismo, ¿no? Como es la experiencia que uno dice, uy, me tomé el colectivo, me bajé, ¿no? Como no tengo el mapa, ¿no? Me desperté en la terminal y ahora estoy, no sé, a las 3 de la mañana, ¿no? Diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Uno dice, bueno, está bien que te pase eso alguna vez, ¿no? Perderse y decir, ¿y ahora? Habrá subido por un lado y terminar en cualquier lugar para aprender a volver, ¿no? Bueno, de la misma forma creo que está bueno hacer la experiencia de la docencia universitaria, pero me parece que a mí en particular, creo que después de 20 años de dar clases en la universidad, ya hay algo que digo, no sé, yo prefiero otro tipo de forma de comunicación, de transmisión, de lazo. ¿Qué prefiero? Sí. Y yo decía, creo que porque lo puedo elegir, ¿no? Pero prefiero los grupos de trabajo, ¿no? Prefiero como los espacios de supervisión. Creo que también ya quizás porque lo hice, ¿no? Porque lo hice, ya me cansé de actualizar el currículum en la plataforma, trabajar para digamos, lo hice muchos años y ya me cansé de la actualización curricular, ya no lo quiero hacer más. Porque también creo que hoy tengo otras posibilidades de escritura y eso para mí es importante también, ¿no?
pero que son decisiones siempre como un poco impuras, ¿viste? Yo quiero ser honesto en este sentido, ¿no? Como cuando yo me acuerdo que tuve la propuesta de hacer como un libro de divulgación y después hice otros, ¿no? Como yo dije, bueno, a ver, ¿qué me interesa, ¿no? A mí me interesaría como hacer estos libros de divulgación, ¿no? Porque en última instancia eso me va a permitir después, dicho muy vulgarmente, vender una cantidad de ejemplares que después, si yo quiero publicar, no tengo que tener demasiados problemas, ¿no? Digamos, yo sé que si tengo un libro, ¿no? Puedo llamar a una serie de editores y decirles, tengo un libro, y me van a decir, lo queremos, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, si yo no hacía ese recorrido, no se me ocurría otra forma, ¿no? Como me llamó hace un tiempo un colega que me dice, che, me gustaría, un colega que es un hijo de puta además porque fue muy malo conmigo, pero bueno, a la hora de venir a pegar un mangazo no dudó en decirme, ¿cómo vas a...? Me gustaría saber cómo hiciste vos porque quiero publicar un libro y quiero ver cómo hacer, ¿no? Y yo le digo, bueno, mira, no es muy simple, ¿no? Tenés que escribir muchos libros malos, ¿no? Entonces escribir muchos libros malos y después vas a tener alguno que... vas a poder empezar a publicar lo que vos quieras, ¿no? Y como no me ahorré la maldad, le dije, vos ya escribiste muchos malos, así que seguí escribiendo algunos más. Vos libros malos escribís. Quizás tenés el problema de que no se venden, ¿no? Tratá de que se vendan y cuando se vendan ahí vas a poder después escribir alguno bueno. Yo tengo una pregunta más. Sí. Para nosotros te queríamos hacer una pregunta sobre tu relación con Carlos. Me parece que ayer en la clase de Savoy dijiste varias cosas que nos gustaría retomar. Es una persona importante para nosotros por la relación que mantuvimos con él y me parece que vos tenés una lectura y algo para decir al respecto. Bueno, Carlos podría decir distintas cosas. Ayer comenté algunas anécdotas. Creo que es un referente, ¿no? de una generación previa de analistas, ¿no? Quiero decir, como sería difícil, ¿no? Creo que Carlos es de esa última generación de analistas que podía analizar como con mucha fuerza, ¿no? Yo no sé si nosotros tenemos hoy en día tanta fuerza, tantas posibilidades para... ¿no? Es como cuando uno ve los partidos de fútbol de cuando Maradona era joven, ¿no? Y que jugaban y volaban las patadas, ¿no? Digamos, ahora se juega, ¿no? Digamos, un fútbol ballet, ¿no? Con el psicoanálisis pasa algo parecido, ¿no? Nos deja en una posición donde nos tenemos que preguntar, ¿no? Digamos, ¿cómo vamos a analizar después de esos análisis? Que incluso, ¿no? Yo también lo pienso, ¿no? Digamos, yo no podría analizar a alguien como me analicé yo, ¿no? Porque no sé si resisten los análisis ese tipo de vínculo, ¿no? Esa intimidad, ¿no? Entonces, decía esto, ¿no? Creo que para mí él siempre fue como alguien muy importante para hablar por las cosas, por sus consejos, por la historia que contaba, porque además era un tipo que no se espantaba de nada, eso era algo maravilloso, ¿no? Eso era... bueno, también alguien analizado, ¿no? Entonces en ese punto, ¿no? Tenía algo que para mí, que cuando en determinadas situaciones, digamos, era posible recurrir a él y hablar y pedirle consejos sin ser yo su paciente, ni tampoco un amigo cercano, ¿no? Digamos, pero sí era alguien con quien se podía hablar con mucha cercanía, con mucha intimidad, que también era alguien que se daba a conocer. Eso también me gustaba mucho de él, ¿no? Que él se daba a conocer, ¿no? Digamos, no te hablaba como detrás de una cortina de, ¿no? Como donde vos decías, ¿y quién es Carlos? Porque me habla, pero yo no sé quién, ¿no? Como un tipo que aparecía todo el tiempo él en lo que él hacía, ¿no? Es como que estaba más adelante que su cuerpo, ¿no? O sea, estaba como siempre un poco más, como un poquito más adelante estaba, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Podría, bueno, contar cuestiones personales, también,
cuestiones que sin ser amigos, en el sentido de los amigos que se frecuentan, de que comparten, ¿no? Digamos, creo que fuimos amigos en algunas circunstancias en las que yo necesité que fuéramos amigos, y él se comportó como un amigo en el sentido más pleno de la palabra amistad, que no es en todo caso la de alguien que te alivia de algo, ¿no? Sino que es alguien que te va a decir algo. Después, como referente, ¿no? Creo que deja una obra, ¿no? Que deja un trabajo muy, muy importante. De hecho, no tiene ideas que, bueno, cuando después de su fallecimiento, ¿no? Una de las cosas que yo quise como destacar cuando escribí una especie de nota para página 12, ¿no? Era como que él tenía un pensamiento, ¿no? Como que son ideas que son muy de él. Así como charlábamos ayer en el grupo, ¿no? Respecto de Pommier, que tiene ciertas ideas a las que vuelve una y otra vez, ¿no? Que de regreso al principio, ¿no? Son ideas que por su insistencia, ¿no? Digamos, portan un real, ¿no? Con Carlos pasa algo parecido, ¿no? Digamos, podía hacer su circuito, pero en algún momento iba a pasar por ciertos lugares, que son los lugares de él, ¿no? Y eso era, o sea, en ese sentido, creo que eso es lo más propio de tener una voz personal, ¿no? No es solamente una cuestión retórica, ¿no? Sino que son como ciertas formas de intervenir, de marcar las cosas, de sancionar, que son muy... A mí, bueno, en relación a su transmisión, muchas cuestiones vinculadas a la relación entre hombres y mujeres, la masculinidad, ¿no? Y demás, son ideas que compartí con él y que me ayudó mucho a pensar por el modo en que las pensaba él. Creo que también, más allá de lo personal o de su transmisión, ¿no? Carlos en el psicoanálisis local, ¿no? También es una inquietud, ¿no? Yo creo que no muchas veces se dice, bueno, ¿no? Y estamos esperando, ¿no? que venga, bueno, viene Freud, Lacan, ¿y quién vendrá después de Lacan? ¿No? Y hay muchos que vinieron, ¿no? Efectivamente, creo que ahí la pregunta es qué difícil, ¿no? Al menos para mí pensar, quizás por esa referencia a la generación anterior, gente que analice así, ¿no? Eso para mí es una, ¿no? Me puedo contar esta anécdota tal vez, ¿no? Tengo una amiga, yo charlaba con Marina Esborraz, una amiga mía y colega, ¿no? Conversábamos acerca de otra amiga, una amiga que se analizó muchos años, y que ella también se analizó como en una vieja época, se analizó creo con alguien de la APA, y que entonces era, ¿no? Tuvo un análisis de muchos años muy riguroso, ¿no? Donde era ese tipo de análisis donde la analista se iba de vacaciones todo febrero, y se le pagaba el análisis igual durante febrero, ¿no? Y ella siempre decía, esta se debe haber comprado una casa con lo mío, y es muy particular porque además sin ese análisis no sé cómo estaría esta otra amiga, ¿no? Pero lo cierto es que con ese análisis igualmente necesitaba de un espacio, o de un lazo. Y entonces, charlando con Marina decíamos, a Carlos, que vaya con Carlos, ¿no? Y entonces, ¿no? Como, no me acuerdo si Marina o yo, quién de los dos dijo, ¿no? No, bueno, pero mirá que cosa es brava, hay que ver si Carlos se la banca, ¿no? O sea, tenemos que buscar a alguien que, ¿no? Mirá que es brava, mirá que hay que buscar a alguien que, ¿no? Como... Y después nos aliviamos y dijimos, bueno, pues ella se lo va a tener que bancar a Carlos también, ¿no? O sea, ninguno de los dos la tiene fácil, ¿no? Y entonces es como... era un encuentro, efectivamente, ¿no? Como... es una linda anécdota, ¿no? De que al menos yo pienso que en la dimensión más personal del análisis, ¿no? Analizarse es analizarse con alguien, ¿no? Y es estar dispuesto a hacer la experiencia de la transferencia con ese alguien,
¿no? Que también tiene sus yeites, sus cosas, ¿no? Digamos, me parece que Carlos tenía un modo de analizar a lo Carlos, ¿no? Y eso me parece que es sumamente, que es lo más esperable, que es lo que no va a poder tener la inteligencia artificial nunca, ¿no? Digamos, analizarse con Carlos me parece que era, al menos por lo que escucho cuando converso con personas que se analizaron con Carlos, era analizarse con Carlos, ¿no? Y ahí es donde se juega efectivamente la posibilidad de un análisis, ¿no? Recuerdo como hay un psicoanalista que estoy leyendo en este tiempo, ¿no? Se llama Harry Gantrip, que es como una especie de teórico de la teoría de las relaciones objetales, ¿no? Que él hizo un análisis con Winnicott, ¿no? Y había hecho un análisis previo con un tipo que se llama Fairbairn, no me sale la pronunciación, ¿no? Fairbairn, así se escribe. Que es un tipo que escribió mucho, un cercano y disidente a Klein, que escribía mucho sobre lo esquizoide, ¿no? Y se había analizado mucho con este tipo, que era un cuadro preciso, ¿no? De la escuela inglesa, ¿no? Y el tipo escribe un texto muy lindo sobre su análisis, o sobre el pasaje de un análisis con otro, de uno con otro, ¿no? Y dice algo muy lindo, ¿no? Como cuando habla de su primer análisis, dice que él sentía que en última instancia las interpretaciones de Fairbairn eran siempre demasiado precisas, ¿no? Que sin duda había sido un muy buen análisis, pero siempre eran demasiado precisas, demasiado, ¿no? Y que lo que más le había, que tal vez por esa precisión, por esa especie de análisis tan estricto, ¿no? Que había sido el primero, dice después que necesitó otro análisis, y de su análisis con Winnicott lo que destaca es algo como de la desprolijidad de Winnicott, ¿no? Y que eso para él fue mucho más impactante, mucho más importante encontrarse, que para mí es una forma de pensar eso que se nombra a veces como que el deseo del analista es un deseo impuro, ¿no? Que lleva las huellas también o sea, en última instancia no se trata de que el encuentro con un analista sea el encuentro con la persona del analista, ¿no? Porque como dijimos, creo que ahí tiene que estar en juego la transferencia como sostén del lazo, pero el encuentro lleva las huellas de ese no es lo mismo, ¿no? Que quien presta, como dice Lacan en La dirección de la cura, el analista presta su persona, ¿no? A todos los efectos de la transferencia, pero prestar la persona es prestar la persona, no es prestar un semblante, es prestar la persona, ¿no? Y es decir, ¿no? Como, perdón si me extiendo, ¿no? Pero charlaba con un colega el otro día, ¿no? Que conversábamos de una situación, ¿no? En la cual él me cuenta que una paciente se le declara, ¿no? ¿No? Le dice que está enamorada de él, ¿no? Y él le dice, bueno, ¿no? Digamos, esto, ¿no? Digamos, ocurre, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? Como tiene que ver con que vos estás en un periodo como un poco difícil en tu pareja, ¿no? Como le da una explicación técnica, ¿no? De por qué ese enamoramiento, ¿no? Ocurre, ¿no? Y que en todo caso hay que analizarlo, ¿no? Y yo lo que conversaba, lo que le decía, bueno, pero fíjate que en cierto punto, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Está muy bien la explicación, pero también hay un rechazo de la transferencia en ese punto, ¿no? Y además explica por qué se enamoró. La forma en que respondió también explica por qué se enamoró. Porque de alguna forma vos ya te estás impotentizando, ¿no? Digamos, tu impotentización produce que en última instancia claramente la histérica se va a enamorar, ¿no? Por ese lazo tan privilegiado con el impotente, ¿no? En todo caso, ¿no? Como das un argumento de impotente, vos podés leer después que haber estado ocupando la posición en ese lugar de impotencia produjo entonces reactivamente el amor de transferencia. Entonces no es que eso pasa. Ahora el tema es si te vas a leer vos en esa posición, ¿no? Y bueno, creo que en última instancia, por las veces que charlé con Carlos de cuestiones de psicoanálisis, ¿no? Como él era muy consciente de su posición. Yo creo que alguien analice, ¿no?
que analizarse con alguien sea analizarse con esa persona, ¿no? Es un analista capaz de entender qué transferencias produce y cómo responde a esas transferencias, ¿no? Con todas sus particularidades, eventualmente incluso hasta con sus síntomas eventualmente, ¿no? Pero bueno, creo que no sé si hay mucha disposición hoy en día para pensar los problemas de la transferencia en un contexto en el cual, ¿no? la idealización de la práctica terapéutica es cada vez mayor, ¿no? Todavía incluso hoy en día, ¿no? Es frecuente, ¿no? Que alguien, ¿no? se encuentre a la hora de supervisar, va y supervisa un caso, ¿no? y pregunta, ¿y qué debería haber hecho? No existe esa pregunta. No hay una pregunta. ¿Qué se debería hacer en tal caso? ¿No? Porque no es así que se piensa, ¿no? El psicoanálisis. Y para concluir, creo que me parece que sí pienso también en mucho de lo que Carlos escribió en el último tiempo, ¿no? Digamos, contra cierta cuestión, ¿no? Cierta boludez progre, ¿no? Contra cierta cuestión incluso, ¿no? Como incluso su preocupación por la política, ¿no? Por cierta cuestión reaccionaria que va más allá de una posición conservadora, ¿no? Me parece que también me parece que estaba muy preocupado por lo que podía llegar a pasar, o al menos que quería llamar mucho la atención sobre cómo incluso dentro del psicoanálisis se nos estaba volviendo difícil pensar ciertas cuestiones que en última instancia tienen que ver con el nudo mismo del análisis, con la posibilidad. Lo que estamos debatiendo no es la teoría, estamos debatiendo la posibilidad de que haya análisis. Si tenemos ese nivel de vigilancia interna entre analistas, es muy difícil, ¿no? Quiero decir, ¿no? Hace poco supervisaba un caso de un colega, ¿no? Que en determinado momento, ¿no? me dice, mira, te tengo que contar algo, me dice, ¿no? Porque te conozco mucho y qué sé yo, me dice, bueno, estoy totalmente enamorado de esta paciente. Bueno, pero ¿cómo no me lo vas a decir, boludo? Tenemos que hablarlo. Es parte como, no, sí, es parte de la supervisión eso. ¿No? Pero ¿qué super yo es el que no te, ¿no? Como es el que no te permite pensar eso? ¿No? Digamos, el tema es que eso se pueda volver pensable, ¿no? Si vos ya eso después, obviamente, en tu análisis lo pensás también, ¿no? Pero digamos, a nivel de el espacio de supervisión, ¿no? Ver cómo creo que el problema del super yo es que todo el tiempo te devuelve lo que ya deberías haber hecho. Es como no pienses, vos ya deberías haber hecho, ¿no? Bueno, en ese caso la pregunta es si algo de ese enamoramiento no dice algo también del modo en que esa paciente se ubica especialmente en el dispositivo, ¿no? Una paciente en particular como muy, muy, muy frágil, muy inerme, ¿no? Y para él eso impactó de una manera, ¿no? Donde él estaba ahí como medio sosteniéndola, ¿no? Con ese discurso, bueno, de alojar y que bueno, ¿no? Digamos, sostener, ¿no? Y bueno, de ahí pasó, ¿no? Digamos, a pobrecita y con todo el esfuerzo que hace, lo mal que le va, ¿no? Bueno, ¿no? Esa puede ser la condición erótica de un hombre también, ¿no es cierto? Pero bueno, eso muestra que él está ahí como hombre. Y eso es en todo caso lo que también tiene que ser tomado en cuenta, ¿no? Dentro del dispositivo. Sí, yo también. Yo creo que... No, sí. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Esto tiene que quedar ordenado. Tiene que salir como sale, así que no.